Mar Abierto. Verdad al descubierto. El programa con las voces de quienes viven y trabajan en las costas de norte a sur. Un centro salmonero equivale a tener 200.000 personas yendo al baño todos los días. La cantidad de caca que tenemos en el territorio ya es aberrante. Los últimos 10 años, la industria salmonera incurrió en 95 casos de sobreproducción de salmones dentro de reservas nacionales. La campaña de odio, la verdad es que es terrorífica. Es terrorífica si pensamos que nosotros somos un pueblo que es sobreviviente de un genocidio. Acá comienza Mar Abierto. Verdad al descubierto. En el capítulo de hoy vamos a poner el foco en las regiones más extremas de nuestro país. Hablamos de los extensos territorios de Aysén y Magallanes, que cubren cerca de la mitad de la superficie de Chile. La Patagonia chilena es una zona altamente relevante y crítica para la preservación de distintas especies y ecosistemas del mundo. 32 especies de cetáceos y cerca del 50% de las aves marinas registradas en Chile habitan en este territorio. Y más allá de la biodiversidad, aquí hay un valor humano único en el planeta. Este es el lugar donde persisten las últimas comunidades de los pueblos originarios Yagán, Cahuéscar y Selknam. Se trata de las pocas familias que sobrevivieron a un brutal genocidio de colonización y que luchan por la supervivencia de sus formas de vida tradicional. Hoy, una nueva amenaza pone en riesgo a estas comunidades y sus ecosistemas marinos. La salmonicultura intensiva crece y año a año instalan nuevos centros de cultivo que son altamente contaminantes y que obstaculizan el libre tránsito y la realización de otras actividades económicas y tradicionales. Hablamos de una industria a la que se le entregan concesiones incluso en espacios protegidos, a pesar de acumular gran cantidad de multas y fallos judiciales que comprueban un desprecio por las regulaciones estatales. Para el 2022, el 30% de las concesiones se encontraban al interior del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 318 de ellas en la Reserva Nacional Las Huaytecas, en la región de Aysén, y 67 en la Reserva Nacional Cahuéscar, en Magallanes. Es innegable que el desarrollo local es una necesidad urgente para los habitantes de una región que ha sufrido ya demasiado abandono por parte del Estado. Pero la expansión sin límites de la industria de la salmonicultura en los fiordos patagónicos causa preocupación. ¿Es posible que haya desarrollo y trabajo en las costas, pero de manera sostenible? Hay una herramienta jurídica que busca proteger estos espacios y a las culturas originarias que conviven en ellos. La Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, permite a las comunidades indígenas solicitar esta protección. Ellas solicitan un espacio costero marino de pueblos originarios, o EMPO por sus siglas. Estos espacios les permiten generar planes de administración en conjunto con los demás usuarios del territorio. Escuchemos los testimonios de quienes están haciendo uso de esta herramienta. Yo soy Nelson Millatureo, soy presidente de la comunidad indígena Tunén Raín. También soy el representante de las comunidades indígenas de Islas Huichas, de las que vamos quedando en la solicitud de EMPO, del Espacio Costero Marino para Pueblo Originario, la EMPO Huichas. Hace más de 8 años, 9 años, empezamos a buscar las formas y maneras de buscar herramientas jurídicas que nos permitan defender nuestro territorio. ¿Esto por qué? Porque yo vivo en una caleta que es pesquera, la más grande de la región de Aysén, con más de 1.000 y tantos pescadores artesanales. De pronto empezamos a ver diferentes luces, lamparitas en la noche, no sabíamos qué era. De un momento a otro nos enteramos que se llamaban salmoneras. ¿Y qué hacían? Producían pescado, los llevaban y los criaban ahí. Hay que entender que el pescado, que el salmón es una especie introducida, no es del lugar. Por lo tanto, es una especie introducida que lo llevan ahí para que crezca, coma, defeque y tenga la dimensión que ellos necesitan para venderlo como filete de pescado y llevárselo de la zona. Lo que nos han dicho los científicos es que un centro salmonero equivale a tener 200.000 personas yendo al baño todos los días. Nosotros tenemos casi 700 y tantas concesiones salmoneras. La cantidad de caca que tenemos en el territorio ya es aberrante. Y eso lo consumen todas las otras especies, pero los salmoneros dicen, yo no te puedo estar afectando porque yo tengo un cuadro que me otorga el Estado. Lo que él se olvida es que está en el agua, en el mar, hay corrientes marinas, es un ecosistema, los fiordos, los canales son ecosistemas propios. Todo funciona distinto. Hay un daño enorme, hay un daño que es terrible, creemos que es un daño que nunca más se va a volver a recuperar los ecosistemas. Nos damos cuenta de que el principal problema que tienen los habitantes y comunidades con la industria salmonera son los niveles de contaminación que dejan en los territorios.
afectando el diario vivir tanto de las especies marinas como de las propias familias que dependen del mar. El medio norteamericano New York Times confirmó que entre expertos existe preocupación por la alimentación de los salmones. Estos alimentos filtrados caen al fondo marino, junto con las heces de los peces y otros nutrientes, y esto contribuye a la proliferación periódica de algas nocivas y a la generación de zonas con escaso oxígeno, que también son llamadas zonas muertas. Desde la Fundación Terram han realizado una profunda investigación sobre las irregularidades de la industria salmonera en las reservas nacionales Cahuéscar en Magallanes y de las Huaytecas en Aysén. Maximiliano Bazán es investigador de esta fundación. Él nos va a dar más detalles sobre ella. La industria salmonera, para poder sostener sus niveles de crecimiento, ha requerido en una medida importante incumplir la ley. Lo que nosotros hemos detectado desde Fundación Terram es que solo en los últimos 10 años la industria salmonera incurrió en 95 casos de sobreproducción de salmones solo dentro de reservas nacionales, como son la Reserva Nacional Las Huaytecas y la Reserva Nacional Cahuéscar, en Aysén y Magallanes, y que en total significó producir más de 67.000 toneladas de salmones por encima de lo autorizado. 67.000 toneladas de salmones por encima de lo autorizado. Y si uno saca la cuenta de que cada kilo de salmón el año 2022 se vendió en promedio a casi $10 el kilo, no es poca la plata que eso significa como beneficio económico por efecto de incumplir la ley, y tampoco es poca la cantidad de salmones que se cultivó por encima de lo autorizado, con todo lo que eso implica de daño sobre los ecosistemas. Estamos hablando de fecas y de alimentos no ingeridos que terminan acumulados en el fondo del mar, que en definitiva lo que hacen es contaminar el mar. Y eso es un problema. Según la investigación de Terram a la que se refiere Maximiliano Bazán, estas más de 67.000 toneladas de salmones producidas por sobre lo autorizado en estas dos áreas protegidas podrían alcanzar los 660 millones de dólares en venta. Entre 1990 y 2023, la industria salmonera en Chile creció más del 3.000%. De acuerdo a Salmón Chile, es el segundo producto más exportado del país. En 2023 generó ingresos por 6.500 millones de dólares. ¿Incluirán en estos registros los ingresos que le genera la sobreproducción ilegal de salmón? Hablamos de una industria que no ha sido capaz de tomar los resguardos para prevenir impactos ambientales, y hoy se comienzan a ver sus efectos a nivel humano. Una intensa campaña contra la ley Lafkenche, que protege a los pueblos originarios costeros, es impulsada desde medios de comunicación y voceros de la industria salmonera. En 2024, parlamentarios que participan de esta campaña llegaron a impulsar un proyecto para suspender la ley 20.249, que fue calificado como inconstitucional por el Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa con el Estado y sus mecanismos de fiscalización? Volvamos con Nelson Villatureo, quien nos va a contar cómo ha sido la fiscalización en Aysén específicamente. O sea, hoy día no tenemos ni una salmonera que el Estado haya dicho esta no cumplió, y bueno, tiene que cumplir la normativa como lo hacemos todos los ciudadanos, ¿no? Que si acaso nos equivocamos tenemos que pagar, tenemos que ser multados, tenemos que ir a la cárcel si el daño es mayor, debemos hacernos responsables de nuestros actos. Eso no ha ocurrido con la industria. Y creemos que ahí es donde nace todo el proceso de corrupción, porque cuando se mide de forma distinta a los ciudadanos ante la industria, eso no puede ocurrir. Debemos ser todos iguales ante la ley. El Estado nunca hasta el día de hoy ha explicado de qué se tratan las salmoneras. Nunca hemos escuchado a ninguna autoridad de la región, sobre todo, hablar de la industria salmonera. Lo único que escuchamos son casi spots radiales, televisivos, que hablan del desarrollo y el bienestar para los territorios, entre comillas, con esta industria, que la verdad que no tiene nada de eso ninguno de los territorios, porque yo te decía que vengo de la caleta pesquera más importante de la región de Aysén, y sin embargo es una caleta pesquera que hoy día está quebrada. Los pescadores artesanales no tienen ninguna posibilidad de desarrollo en los territorios porque no tienen elementos ni herramientas, por ejemplo, como lo tiene la EMPO para proteger grandes cantidades de mar. No los hay. La pesca artesanal a lo que más puede acceder en el ámbito bentónico a un área de manejo, pero que las áreas de manejo son muy caras de mantener. Los sindicatos de la pesca hoy día están en crisis, están quebrados en la mayoría, por lo tanto no pueden pagar un ESVA, que es un estudio, ¿no es cierto?, para ver cuántos productos tienes en ese lugar, porque funciona como huerta en tierra, pero en el mar.
Hoy día eso es prácticamente imposible. Por esa razón nosotros nos reunimos con varios dirigentes pesqueros, con gente de la comunidad en ese entonces. Buscamos cuáles eran las herramientas y ahí David nos orientó y nos habló por primera vez de la ley Lafkenche, lo que era y lo que permitía hacer. Nos pareció una maravilla porque era algo que podía entregarte en administración un territorio que te permitía trabajar con todos tus vecinos, en desarrollar a través de un plan de administración todo ese territorio y pensar eso para las futuras generaciones. Lógicamente que no dudamos ni un minuto, era lo mejor que nos podía haber pasado. Y empezamos a hacer todos los procesos. Como indica Nelson, la entrega de un espacio costero o EMPO les da una herramienta a las comunidades para trabajar en conjunto con todos los usuarios del borde costero, incluyendo a quienes no son parte de las comunidades indígenas. Es muy importante destacar que la entrega de un EMPO a una comunidad no los hace dueños de los espacios, tampoco los hace propietarios, solo les entrega la posibilidad de generar un plan de administración del área, y esta área se declara en los lugares donde se logran acreditar los usos históricos que la comunidad ha hecho y realiza todavía en ella. Eso se llama usos consuetudinarios. Nelson nos cuenta cuáles han sido las principales dificultades que han tenido en este proceso. Lo que más nos preguntaban y lo que más generaba polémica, lo que genera polémica todavía es el espacio. ¿Por qué la cantidad de espacio? ¿Por qué estas EMPOs son tan grandes? Tú entenderás que las pesquerías, la pesca a la merluza o lo bentónico, son parte de una cultura que es ancestral, entendiendo que fueron los chonos los que viajaron por el territorio, los que armaron sus familias, los que creaban sus propias comunidades, los que vivían en los diferentes lugares. Bueno, la pesca artesanal es exactamente lo mismo, un poco más moderna, con un motor, con una embarcación un poquito más grande, pero el propósito sigue siendo exactamente el mismo. Nosotros no le podemos pedir al congrio que se quede solamente en el lugar donde el Estado le dijo acá te puedes quedar. No le podemos pedir a la merluza que se forme que haga eso, ¿no? Son especies que recorren, que son vivas, ¿no? Que están en un lugar y otro. Hablando de los peces, hablando de los bentónicos es peor porque las almejas, las cholgas, se van a mover en diferentes lugares, en diferentes territorios, ¿no? Entonces, lógicamente son ecosistemas vivos, ¿no? No es algo artificial. Y eso defendemos nosotros, esos ecosistemas. Y sobre todo defendemos la oportunidad que puedan tener las generaciones futuras de vivir de la forma que hemos vivido nosotros ahí, primero en paz y luego disfrutando de la naturaleza, porque nuestra mayoría de nuestra dieta alimenticia viene del mar. Entonces nosotros esperamos que eso también ocurra con las futuras generaciones y que sean mucho mejores que nosotros, que sean capaces de darle valor agregado a los productos, de buscar mejor tecnología que les permita vivir bien en esos territorios. Continuamos conversando con Nelson Villatureo, presidente de la comunidad indígena Antunenraín y representante de las comunidades indígenas que están solicitando el EMPO Huichas en la región de Aysén. El relato de Nelson sobre las oportunidades para un desarrollo local sostenible que brinda la efectiva implementación de la Ley 20.249 contrasta con lo que se ve en medios de comunicación, donde dirigentes gremiales, diputados y senadores acusan a la normativa de provocar desempleo y poner en riesgo el desarrollo local. Nelson nos comenta sobre esta controversia. Mira, ellos no han hablado de daño ambiental porque es una de las cosas que a ellos no les conviene tocar. Lo que ellos hablan es que los indígenas queremos plata. Eso es derechamente que queremos hacer negocio con estos espacios marinos, que en la práctica no es que queramos proteger, queremos negociar con ellos, que le vamos a cobrar a ellos, le vamos a cobrar peaje, que le vamos a hacer... O sea, en la práctica, como ellos viven de un tema de mercado, porque es una cosa lógica, ellos son una industria, funcionan a raíz de los intereses y los niveles de utilidades que tienen al año, eso mismo lo llevan a nosotros. Que acá falta un actor importante a la hora de las campañas de difamación, el Estado, los gobiernos. Este gobierno, ¿dónde estuvo en las campañas de difamación? Tendría que haber sido la CONADI, la Suspesca, Cernapesca, los propios gobernadores, los propios delegados presidenciales, quienes estuvieran en los territorios diciéndole a la gente, mire, esta es una ley que se llama Ley Lafkenche. Esta ley no les va a quitar, no le quita a nadie nada porque no es una ley que esté por encima de la ley de pesca, por ejemplo. El pescador artesanal ya tiene su cuota pesquera, él se va a poder mover por todo el territorio, nunca nadie va a poder decir nada al respecto. Entonces, faltó ese actor, que ese actor, en vez de ser un actor que favoreciera, por ejemplo, la conversación, el buen diálogo, las reuniones informativas, que es lo que queremos
para entender un tema, lo hizo al revés. Fue el actor que generó dudas, fue el actor que difamó desde el principio todas las cosas. Lo hizo organizando a las comunidades, crearon líderes de WhatsApp, yo le digo, que nunca más los va a ver haciendo nada a estas personas, pero sí en WhatsApp dicen una barbaridad de cosas porque nadie los detiene en nada. Entonces son capaces de inventarse cualquier cosa con el propósito único de destruir la imagen de personas, porque ellos le dicen a la gente, a los pescadores, oiga, ya no queda nada porque los indígenas se lo robaron todo, le quitaron todo el territorio, ustedes no van a tener absolutamente nada. Nunca más van a poder salir a trabajar, nunca más van a salir a pescar. Es lo que siempre se dijo y lo que siempre se ha dicho dentro de lo que fue la campaña de información, cosa que por cierto no es cierta, ¿no? Y a mí me parece que eso es muy grave, no solo para las comunidades indígenas, sino para la democracia, pues, sino cómo van a ganar los mentirosos. Estás escuchando Mar Abierto, verdad al descubierto. Lamentablemente, en paralelo a la expansión de la industria salmonera, estas campañas de odio han avanzado por todo el territorio, llegando incluso a la Reserva Nacional Cahuéscar, en la región de Magallanes. Desde estas tierras conversamos con Leticia Caro. Ella es dirigente de la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar, y nos cuenta cómo ha afectado a las comunidades esta situación. Soy Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar. Vengo del Cahuéscar Guáez, que es nuestro territorio ancestral. Y este se ubica en lo que hoy se llama Región de Magallanes. Somos pescadores y recolectores, digamos, milenarios. La campaña de odio, la verdad es que es terrorífica. Es terrorífica si pensamos que nosotros somos un pueblo que es sobreviviente de un genocidio, donde todos nuestros antepasados fueron muertos, fueron perseguidos, esclavizados, reducidos, desarraigados, donde fueron muertos por envenenamientos, donde fueron acorralados, tratados como ignorantes, borrachos, etc. Y cuando nace esta campaña de odio, lo que viene al recuerdo es lo que llevas en tu gen de miedo. La historia del pueblo Cahuéscar es muy importante. Se trata de un pueblo nómade que fue víctima de un genocidio del que casi no quedan sobrevivientes. Quedan muy pocas familias y hoy luchan por la persistencia de su cultura. Esto ayuda a entender su presente, donde una vez más son desplazados de los mares que han navegado por miles de años. De acuerdo a la UNESCO, 3.000 lenguas indígenas podrían desaparecer antes del fin de siglo. Solo quedan 8 personas en el mundo que hablan el idioma cahuéscar. La pérdida cultural no es un invento. Es un hecho que justifica la relevancia de que existan leyes de protección indígena. Leticia Caro continúa explicando lo que significó para su comunidad la entrada en vigencia de la Ley 20.249, conocida como Ley Lafkenche, y cómo ha sido el proceso de solicitud de un espacio costero marino cahuéscar. Bueno, me entero de la ley Lafkenche cuando empecé a indagar acerca de el daño que estaba provocando la salmonicultura en el territorio, eso debido a que mi papá y mi familia es pescador. Y empezamos a ver que la industria estaba expandiéndose, pero a su vez, paralelo a eso, se produjo el problema del mayo chilote, donde hubo este vertimiento de salmones podridos. Y en eso busqué por todas partes qué tipo de legislación nos pudiera servir, en este caso para resguardar nuestro territorio y nuestros derechos de uso consuetudinario, y me encontré con la ley Lafkenche. La primera solicitud de EMPO de Magallanes fue trabajada de manera muy artesanal nosotros mismos. Empezamos a hacer mapeos, por lo que yo entendía y lo que había investigado. Empezamos a hacer mapeos con los miembros de las comunidades y los pescadores cahuéscar que existían, también con la ayuda de un geógrafo. Procedimos a hacer el informe, hicimos la presentación de la solicitud. Lo curioso de esto es que el EMPO había pasado desapercibido todo este tiempo, hasta que comienza la campaña de odio levantada por la industria salmonera en contra de las comunidades indígenas. Yo creo que eso es muy importante de recalcar, porque el EMPO no afecta a nadie. La campaña de odio se basa en decirle a las personas
que nosotros los vamos a despojar de algo que tampoco les pertenece. Entonces se inventan cosas como que usted no podrá pescar, usted no podrá sacar agua de los ríos, usted no podrá transitar, la Marina no podrá fiscalizar. Entonces esto se vuelve en que la ciudadanía, que los pescadores, no todos, sino que los pescadores que son serviles a la industria, comiencen a estirar una suerte de cadena que en el fondo llega a los diarios locales, que llega a las radios locales, que llega a las redes sociales de quienes vivimos en la región, y donde se mutila de manera súper horrorosa la figura de personas que solo quieren hacer efectivos sus derechos de uso consuetudinario. Entonces no se les permite siquiera atreverse a pensar que podrían alguna vez tener esos derechos. Y el racismo que se vivió en la CRUPSE fue impresionante. O sea, que vuelvan a tratarte a ti, a tus antiguos y a tus hijos como ignorantes, yo creo que es retroceder. Y significa que capaz esta sociedad nunca ha avanzado. Esa es la campaña de odio. La CRUB que menciona Leticia es la Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Es una mesa técnica política donde se aprueban, rechazan o modifican las solicitudes de EMPO. En 2024, todos los EMPO votados en las CRUB C de Magallanes, Aysén y Los Lagos fueron rechazados, con la sola excepción de uno, que quedó aprobado por silencio administrativo. Se trata de una oleada de desaprobaciones nunca antes vista. Leticia Caro profundiza en los principales argumentos que se usan hoy en día para rechazar los EMPO. Una de las cosas que se alegaba mucho y se cuestionó mucho es la cantidad de espacio territorial que se estaba solicitando, que eran 300.000 hectáreas. Entonces ahí cabe preguntarse, ¿qué son 300.000 hectáreas para un pueblo nómade? Para un pueblo que desciende de una cultura nómade, para un pueblo que hace una actividad extensiva de recolección y de pesca y caza a través del territorio. 300.000 hectáreas no es nada. Hace falta entender que los Cahuéscar venimos de una cultura nómade que recorre, que su especialidad es la navegación. Estamos hablando de un sistema interior, se llama Yautoc, son los canales interiores. Dentro de estos canales interiores, en un espacio, hay cholgas y mariscos, y en el otro hay erizos, y en el otro hay peces. Se navega de un lugar a otro y se navega por subsistencia, es decir, se va pescando y se va recolectando y no se agotan los espacios. Sí, pues la ley Lafkenche es una ley especial. Y las leyes especiales se crearon para proteger a los grupos indígenas de toda esta discriminación, de este racismo. Sin embargo, el Estado no está entregando garantías para que eso suceda. Esta ley reconoce los derechos de uso consuetudinario y con ello se reconocen otras cosas que vienen solas. Se reconoce la memoria de un pueblo, se reconoce el territorio de un pueblo. Es una ley que se creó con una espiritualidad. Se creó con una espiritualidad de quienes la crearon. Nosotros tomamos esta ley Lafkenche y le ponemos nuestra propia espiritualidad. Y la propia espiritualidad está en la dimensión del espacio y el recorrido. Y relevar, en este caso, la navegación y la recolección de orilla. Existen 133 concesiones salmoneras aprobadas en toda la región de Magallanes. De estas, 68 están en la Reserva Nacional Cahuéscar y pronto podrían duplicarse. 156 concesiones más están en proceso de trámite. Mientras, entre la oleada de rechazos de espacios costeros marinos de pueblos originarios de 2024, uno era el EMPO de Azual-Layep, la comunidad Cahuéscar en la región de Magallanes, de la cual es parte Leticia Caro. O sea,
Puede haber concesiones salmoneras para empresas nacionales y extranjeras al interior de la reserva Cahuéscar, pero no puede haber un espacio costero marino para este pueblo originario. Leticia nos cuenta qué sintió cuando la Cruz de Magallanes tomó esta decisión. No importa que la rechacen, porque queda establecido en la memoria y está escrito por nosotros. Todo ese mapeo, todos esos informes son hechos por nosotros. Y esos van a quedar en la historia y seguramente se va a dar vuelta y va a seguir y van a venir otros y van a seguir con la situación. Pero lo que esperamos es que eso no suceda. Esperamos que se zanje aquí y que nos permitan desarrollarnos dentro de esos espacios. Creo que es lo justo. En la región de Aysén, la solicitud de EMPO Islas Huichas de la comunidad que representa Nelson Millatureo también fue rechazada. Volvamos con él para que nos cuente cómo fue ese proceso para su comunidad. Esta historia, bueno, la mayoría cree que terminó mal. Desde mi punto de vista y como dirigente y responsable de esta iniciativa, yo creo que terminó súper bien, que va. Porque nosotros no tenemos nada que perder. Hoy día no tenemos un territorio para nosotros. No hay nada que diga que algo de ahí nos pertenece. Estamos en los procesos ahora nosotros judiciales. Vamos a ir a todas las reclamaciones habidas y por haber. Pero sin embargo yo creo que lo que nosotros necesitábamos además era mostrar lo que ocurre en la región de Aysén. Nosotros somos personas y dirigentes que tenemos un rol, que es llevar adelante la defensa de nuestros territorios. Soy yo hoy día, mañana será alguien más y en el futuro será alguien más, espero, ¿no? Que no nos acabemos. Porque creemos que esa es la única herramienta que tenemos hoy día de sobrevivencia. No hay más para nuestros territorios. Pero además yo creo que lo bueno de todo esto es que tenemos mucha convicción de lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Y además porque no es algo para título personal, es algo para todos. Para los que quieren la ley lafkenche, para los que no la quieren también. Porque es algo que nosotros no vamos a poder determinar. Es algo porque cuidar el territorio, no sabemos a quién, la idea es que nos beneficia a todos nosotros, pero que sobre todo beneficia a las futuras generaciones porque es aquella generación que no le vamos a dejar nada, le vamos a dejar un territorio absolutamente contaminado. Agradecemos los testimonios de Nelson Millatureo, Leticia Caro y Maximiliano Bazán por darnos una mirada profunda de lo que está pasando en las costas de nuestro país, en las regiones de Aysén y Magallanes. Los invitamos a seguir profundizando en estos temas, en la serie Mar Abierto, Verdad al Descubierto, el programa con la verdad de quienes viven y trabajan en las costas de norte a sur. Encuentra este y otros capítulos completos en Spotify y YouTube. Mar Abierto, Verdad al Descubierto. Escucha este y otros capítulos en Spotify y YouTube.